Ahora sí, estamos listos, estamos en vivo, con ganas de volver aquí a LinkedIn Live. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estamos en LinkedIn Live y también en Facebook, así que si estás en una de las redes, puedes pasarte a saludar, a decir hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Puedes decirme, de acuerdo, dónde estás, de qué tipo de trabajo tienes o qué tipo de negocio tienes, ¿de acuerdo? Y también puedes decirme un poco si te interesa este tema, ¿cómo lo ves? El tema de la aplicación, ¿de acuerdo? El tema de la neurociencia. Entonces, ¿listo? Vamos a por ello. Genial. Muy bien, estoy mirando que todo esté ok, todo listo, perfecto. Pues bien, vamos a hablar un poco de neurociencia y en este caso aplicada a las vacaciones. Y fíjate que cuando hablamos de vacaciones, no todo el mundo las entiende de la misma manera. Seguramente en una empresa, las personas cuando hablan de vacaciones, pues tienen su mes de rigor o tienen más o menos, pues eso, 3 semanas, 2 semanas, dependiendo de la empresa. Cuando hablamos del mundo emprendedor, ¿de acuerdo? Como bien sabes, al final eso no tiene nada que ver y es que el emprendedor, bueno, va pillando las vacaciones como puede. Muchas veces lo hace una semanita por aquí, una semanita por allá y a veces pues no descansa lo suficiente y eso evidentemente se nota. Si hay que tomar como referencia, de acuerdo, un emprendedor y una empresa, en general la persona que está dentro de la empresa es como que suele tomarse mejor el tema de las vacaciones. Incluso a veces, bueno, sí que es verdad que muchos pecamos y miramos el correo, etcétera, pero sí que es verdad que al final descansan más. Los emprendedores, en cambio, bueno, estamos conectados 100%, estamos a full. Siempre tenemos pensando que a lo mejor viene un cliente o viene cualquier persona y nos dice cualquier cosa, así que, bueno, es un tema complicado, ¿de acuerdo? Así que intentaremos abrir un poco el melón de la neurociencia y cómo puede, ¿de acuerdo?, aplicarse en las vacaciones. Y al final, como siempre, hablaremos de productividad, porque la productividad está asociada a todo y tiene que ver con todo lo que hacemos, así que veremos diferentes estrategias muy sencillas para que puedas ser más productivo después de la vuelta de las vacaciones. Entonces, las personas que estáis aquí, me puedes comentar también si ya has ido de vacaciones, ya fuiste, o por lo contrario, de acuerdo, todavía no ha sido. Este año es un poco especial cuando hablamos de vacaciones, porque al final las vacaciones este año serán más bien para desconectar. Seguramente no sean tanto, de acuerdo, para, digamos, viajar o ir a otros países. A lo mejor será más a nivel local o cosas que tenemos cerca. Pues bien, dicho esto, de acuerdo, te he colgado aquí el link del artículo donde hablo con más extensión sobre este tema, donde te doy 10 tips en total, 10 tips en total, donde podrás ver cómo la neurociencia impacta de lleno a nuestra productividad, sobre todo cuando regresamos de vacaciones. ¿Qué 10 tips podrías utilizar, de acuerdo, para ser más productivo en la vuelta de las vacaciones? Pues justamente lo tienes, de acuerdo, justamente aquí, lo tienes en Facebook y lo tienes en LinkedIn, de acuerdo, lo voy a colgar todo también para que lo veas y aquí directamente puedes ver ese artículo para que le eches un vistazo. Estupendo, vamos allá, ¿de acuerdo? Me gustaría compartir contigo algunos tips, pero quiero que me ayudes. Entonces, cuando veas alguna cosa que no se entiende o que no estás de acuerdo, que simplemente te gustaría aportar lo tuyo, pues me lo dices y por mi parte, pues encantado de poder debatirlo. Por eso está LinkedIn Live, por eso estamos en directo. Así que pregunta todo lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos allá. Y ahora sí que me gustaría ir directamente al grano con las primeras cosas que podrías hacer cuando vuelvas de vacaciones, ¿sí? Tienes el artículo extenso, así que pues ya sabes, si quieres saber un poquito más sobre este tema, lo puedes leer también. Dicho esto, de acuerdo, también me gustaría comentarte, y para mí también es un punto importante, y es que te voy a pasar aquí mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Porque muchos de estos vídeos los vamos colgando en esta plataforma, ¿sí? Entonces, más que nada, para que tengas acceso a vídeos anteriores que hemos dado aquí y que los puedas volver a ver cuando tú quieras. Entonces, paso un link aquí de YouTube para que puedas acceder y también lo paso en Facebook en el caso de que estés y que obviamente pues puedas estar en contacto con estos vídeos. Genial. Mira, Vane, por ejemplo, Vane Caballeros, ¿qué tal, Vane? ¿Cómo estás? Me dice, por lo menos acá en Guatemala seguimos con las restricciones, así que nada de vacaciones. Exacto. Bueno, muchas veces, claro, si no puedes salir de casa, las vacaciones al final las haces en casa, pero es como que no tiene tanto sentido porque cuesta hacernos vacaciones en casa. Al final queremos movernos, ¿verdad? Entonces, estupendo. Los países que puedan, pues adelante, aunque solo sea para ir a la playa justo al lado o a un sitio que sea mucho más tranquilo que el habitual, pues yo creo que será una gran victoria. Pues gracias, Vane, por tu comentario y gracias por estar aquí también. Entonces, estupendo. Dicho esto, vamos a por el primer truco que quería compartir contigo, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver sobre todo con qué pasa con la gran cantidad de cosas que retoman cuando tú vuelves de vacaciones. Fíjate que cuando vuelves de vacaciones, lo primero que tendemos a hacer para controlar que todo está bien es empezar a mirar las redes sociales, el correo, etcétera, y es muy probable que ya lo hemos hecho durante las vacaciones. De hecho, casi todos pecamos. Es prácticamente imposible encontrarnos a una persona que desconecte al 100% y que justamente no mire nada, ¿de acuerdo? Ni de redes sociales ni del correo. Obviamente no tiene ningún sentido porque al final, bueno, como siempre, si quieres desconectar de verdad, no deberíamos mirarlo, pero siempre existe ese miedo. No vaya a ser
que un día en concreto alguien nos envíe un email en concreto que sea el más importante de tu vida. Esto no suele pasar, pero muchas veces pensamos que sí va a ser. Entonces, no sé, me puedes confesar, ¿de acuerdo? Las personas que están aquí detrás de la pantalla me pueden confesar. Normalmente sueles mirar, es decir, cuando estás de vacaciones, cuando estás desconectado, cuando estás debajo del cocotero, ¿de acuerdo? Cuando estás debajo de las palmeras, sueles mirar también si te llegan mensajes nuevos a tu correo electrónico. Yo creo que mucha gente sí, pero bueno, si lo quieres confesar, te dejo aquí el cuestionario también para que lo compartas. Yo soy de aquellas personas que sí lo hace, ¿de acuerdo? Reconozco que sí, y es una de las cosas que me gustaría mejorar porque a veces incluso lo miro demasiado. Esto ya supongo que lo sabías, pero de media, ¿de acuerdo? Las personas abrimos y encendemos nuestro celular, nuestro móvil 190 veces al día. Repito, 190 veces al día. Esto es una auténtica locura. Así que así no se pueden hacer vacaciones y siempre estás mirando este tipo de contenido. Todo el día mirando las últimas actualizaciones de Facebook, todo el día mirando las últimas actualizaciones de Instagram y ahora de TikTok. Es que esto es infinito. Pues bien, vamos a ver el primer truco. Como decíamos antes, el tema del email hay que gestionarlo con mucha celeridad. Yo personalmente cuando vuelvo de vacaciones suelo tener bastantes correos acumulados, depende, normalmente algunos de ellos sí que los voy mirando, pero la mayoría no. Y en general sí puedo llegar a tener unos 200, unos 300, unos 400 correos en diferentes cuentas que yo tengo, por ejemplo, de la universidad, donde también imparto clases, de mi empresa, de Morganizer, de acuerdo con David, y también de otros sitios donde vamos poniendo este material. Así que lo primero que hago, de acuerdo, y para mí es muy importante, es justamente ponerlo en una carpeta, ¿sí? Es decir, todos aquellos mensajes que tengo, lo que hago es eliminarlos, es decir, los pongo en una carpeta. Pero cuando digo eliminarlos, me refiero a eliminarlos de mi vista. Esto es importante porque hay gente que le da un ataque de ansiedad cuando piensa que todos los mails que tiene ahora mismo en la bandeja de entrada los va a eliminar y que no los va a ver nunca más. No te preocupes, lo que te estoy proponiendo es lo siguiente, y es que crees una carpeta que le puedes llamar, por ejemplo, vacaciones, ¿sí? Y en esta carpeta de vacaciones simplemente lo que hagas es poner todos los correos dentro, ¿sí? Mi sugerencia, de acuerdo, también es que si puedes, en los que tengas en copia, aquellos correos que tú no seas el último destinatario, que simplemente les añadas un filtro y que ese filtro haga que vayan directamente a una carpeta que tengas ya como almacén, o si tienes una carpeta que sea correos en copia, que es una de las que recomendamos en nuestros talleres de productividad. Así que sí que te diría que, de acuerdo, que desaparezca todo. Lo mismo te diría con redes sociales, de acuerdo, que lo marques todo, a no ser que veas una persona importante, que lo marques todo como leído y después ya lo mirarás en otro momento. No te preocupes, porque al final el gran problema es que si vuelves después de vacaciones y tienes ahí 50 millones de mensajes, la tendencia es que no vas a empezar enfocado, al final serás una persona reactiva. Y cuando decimos una persona reactiva, nos referimos a que empezarás a mirar todos los mails que tenías con anterioridad y empezarás a mirar a esta persona a ver qué quería, este mensaje quería una propuesta, este mensaje quería un informe determinado. Y eso hará que automáticamente, como ya te puedes imaginar, que finalmente consultes cosas que no tenían ningún sentido y que a lo mejor ya han pasado, ya han caducado. Yo siempre digo una cosa y a lo mejor no sé si estarás de acuerdo conmigo, y es que si realmente una cosa es importante de verdad, va a volver. El efecto boomerang existe y cuando alguien quiere insistir un poquito más sobre esto, obviamente va a volver a llamar. Así que no te debería preocupar este tema porque siempre volverán las cosas si realmente son tan importantes como la persona decía. Perfecto, ¿cómo lo ves esto? ¿Te parece ok? ¿No te parece ok? ¿Lo ves un poco precipitado? ¿Lo ves un poco arriesgado? No vaya a ser que pierdas algunos de los correos. A mí personalmente, pues lo he dicho, me funciona bastante bien, así que, bueno, simplemente comentártelo y para que lo sepas también. Este es el primer tip que quería compartir contigo. Perfecto, pero tengo más. Tengo más tips y los quiero compartir contigo, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría que me dieras tu feedback. Pues bien, dicho esto, como decía, todos estos vídeos, ¿de acuerdo? Los iremos guardando en el canal de YouTube, así que ya lo sabes, tienes el link ahí para poder acceder. Y dicho esto, ahora vamos por el segundo tip. El segundo tip a mí me gusta mucho y tiene que ver en la primera semana en la vuelta de vacaciones. Cuando tú regresas de vacaciones, es verdad que tienes muchísimas tareas planificadas y algunas de ellas las tenías desde hace mucho tiempo, que las has ido arrastrando semana tras semana. Seguramente te suena esta situación, es un clásico, y muchos de aquellos proyectos que querías hacer, los que intentas retomar, porque al final es como septiembre, es época de nuevas oportunidades, o agosto, es como, venga, va, este mes estaré más tranquilo y los podré hacer. Mentira, tú sabes que esto es mentira y que realmente no va a pasar así. Así que es muy importante, de acuerdo, este punto. Para mí es clave, esencial, y es que la primera semana después de regresar de vacaciones, planifiques esa semana a 2-3 días vista, como si solo tuvieras 2-3 días llenos de verdad con tareas, porque hay que ser sincero y en la primera semana te van a salir tantos imprevistos, tantas cosas, que es bueno que dejes al menos 2-3 días a la semana para poder hacer imprevistos y cosas que no esperabas. Así que cuando planifiques esa primera semana de vacaciones,
lo que deberías hacer, o al menos lo que yo te sugiero, es que hagas una semana de 2-3 días, la llenes bastante, ¿de acuerdo? Con las cosas que consideras que deberías hacer, revisar cosas, etcétera, y que a partir de aquí, digamos, que sea mucho más sencillo. Perfecto. Segundo tip que quería compartir contigo. Este es, al final es muy sencillo, planificar la semana, la primera semana de vacaciones a 2 o 3 días vista. Mi recomendación es que sea a 3 días vistas, realmente tienes muchas cosas, o a 2 días vistas si todavía tienes demasiada volatilidad y no sabes muy bien qué es lo que vas a hacer. Pues bien, vamos a ir con los tercer tip, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con un checklist. Esta es mi palabra favorita, ¿de acuerdo? Cuando tiene que ver con el orden y el control. Y evidentemente checklist significa que cuando vuelva de vacaciones deberías tener un pequeño checklist para saber qué es lo que tienes que revisar. Porque hay cosas que son más evidentes. Por ejemplo, el checklist tiene que ver mucho pues, con el correo electrónico, tiene que ver con las redes sociales, pero claro, hay muchas más cosas. Tienes que mirar a lo mejor la contabilidad, cómo anda, los pagos, por ejemplo, de algunos clientes. Esto podría ser un tema. Tienes que mirar también los proyectos que tienes pendientes, los proyectos atrasados, es decir, cosas que realmente tienes ahí y que obviamente también hay que revisar. A lo mejor también tienes que mirar cosas que querías hacer a nivel de, por ejemplo, pues mira, quería reestructurar las carpetas de mi mail, también lo quería hacer. Así que este tipo de cosas es muy interesante, ¿de acuerdo? Que también tengas un checklist para que cuando vuelvas de vacaciones sepas muy bien qué es lo que tienes que consultar. Porque el gran problema, ¿de acuerdo? Lo habitual, y esto ya lo sabes, al final es que tú mires solo aquello que te llama más la atención. Y esto en neurociencia al final es un tema de atracción, de dopamina. La dopamina al final genera que tengas ese estado de novedad y eso nos lo produce las redes sociales y el correo y los mensajes en general, las webs, etcétera. Pero al final, revisar la contabilidad de un proyecto o revisar aquellos proyectos que tienes aparcados que ya no te producen ningún tipo de placer, pues obviamente al final lo vas a dejar como siempre desperdigados y ya vendrá un día en el cual tendré tiempo de hacerlo. Perfecto, pues otro tip que te quería dar es elabora un checklist antes de irte de vacaciones para que cuando vuelvas sepas perfectamente qué es lo que tienes que revisar. Pues bien, llevamos 3 tips, ¿de acuerdo? 3 cosas que quería compartir contigo, pero tengo más cosas, pero me gustaría que me dieras un poco el feedback. ¿Cómo lo ves esto, de acuerdo? Tanto desde LinkedIn como desde Facebook, ¿sí? ¿De acuerdo? La idea es quedarte, te voy a dar un montón de ideas, un montón de trucos para que tú los puedas aplicar y sobre todo para que me digas también cómo los ves y si crees que son cosas aplicables o no son cosas aplicables, ¿sí? Entonces, dicho esto, lo que sí te voy a pasar, ¿de acuerdo? Que comentaba antes, pero si te has unido ahora, te voy a pasar el artículo en el cual explico 10 trucos de neurociencia. Algunos de ellos que te estoy comentando están incluidos, otros no, que serán novedad en este aspecto. Y también lo voy a pasar en el Facebook, ¿de acuerdo? Donde, evidentemente, ahí está. También voy a enviar ese artículo para que le puedas revisar. Perfecto, muy bien. Vamos a por un siguiente tip. Vamos a por un siguiente tip. Vamos a por ello, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Entonces, ahora me gustaría también preguntarte antes de hacer este tip, un poco para hacer este receso, me gustaría que me dijeras si tienes previsto o no hacer algo de vacaciones o no, si te gusta relajarte, cuánto tiempo sueles hacerlo, 2-3 semanas, cuánto tiempo lo sueles hacer. En el caso de que te vayas de vacaciones, ¿cuánto tiempo sueles irte? Sí, de acuerdo, si me lo puedes contestar, tanto en Facebook como en LinkedIn. Perfecto. Entonces, vamos a ver diferentes trucos y por eso quiero entablar la conversación contigo porque me gustaría cómo ves este tema, que para mí este tema es más emocional y me interesa mucho. Y es que fíjate que bajan las expectativas cuando regresas, ¿sí? Cuando tú al final regresas de vacaciones, bajan las expectativas porque tenías la energía en un sitio determinado y ahora la tienes en otro. Ojo, con eso no estoy diciendo que cuando estás de vacaciones tengas la energía alta y cuando vuelvas tengas la energía baja, pero sí que es verdad que existe una especie de homeostasis. Por ejemplo, puede ser que ahora mismo no estés bien con tu pareja, ¿de acuerdo? Te vayas de vacaciones e ir de vacaciones realmente sea un problema para ti. Porque al final ir de vacaciones supone estar más tiempo con esa persona y seguramente pasarlo más mal. Entonces, cuando vuelves al trabajo es como tu foco de estabilidad, es como que ahí estás bien, ahí te sientes cómodo y en ese momento, ¿de acuerdo? Es cuando decides, ¿de acuerdo?, qué hacer. Entonces, ahí tienes un pico de energía y entonces tenemos que gestionarlo bien. Por eso es interesante, de acuerdo, que gestiones muy bien la bajada de expectativas en el sentido de que qué hacías en vacaciones y qué vas a hacer ahora. Pues bien, puede pasarte también algo similar, pero al revés. Imagínate que te lo has pasado genial de vacaciones con tu pareja, de acuerdo, con tus hijos o con tus amigos y resulta, de acuerdo, que vuelves al trabajo y vuelves a aquel trabajo que no soportas, que te gustaría cambiar, que estás altamente insatisfecho y que solo, pues eso, entre el 10 y el 15% de las personas están realmente satisfechas con su trabajo. Así que, ¿qué vamos a hacer con esto? Es decir, realmente tenemos posibilidad de cambiarlo o no cambiarlo, pero hay que gestionar muy bien esa bajada
de expectativas. Así que cuando vuelvas otra vez de vacaciones, si realmente tu bajada de expectativas es muy alta, intenta buscar en medida de lo posible actividades estimulantes los primeros días de la vuelta de vacaciones, porque al menos ese cambio y esa bajada de expectativas no será tan acusada y eso hará que obviamente tengas mucha más energía para poder hacerlo. Así que imagínate la gran diferencia, de acuerdo, que podemos tener cuando hablamos de estos temas y es que no todo el mundo viene del mismo nivel de expectativas. Hay gente que de vacaciones se lo pasa genial y después vuelve a la empresa y dice, ¡buah, qué horror, no quiero volver aquí! Y lo mismo pasa al revés, sino que la empresa muchas veces es como un poco la válvula de salida. También pueden ser, obviamente, que tengas las cosas igual de bien por un lado y por el otro, entonces la bajada de expectativas sea menor. En este caso, las actividades estimulantes no serán tan importantes en ese impasse entre que vuelves de vacaciones y empiezas a trabajar. ¿Cómo ves esto? ¿De acuerdo? ¿Qué te parece esto? ¿Te parece un tema interesante? El tema de las bajadas de expectativas, que es una cosa que ya tenemos habitualmente y creo que realmente impacta muchísimo en la mayoría de personas. Perfecto, muy bien. Estupendo. Creo que está todo conectado. Veo que también aquí. Perfecto. Voy a mirar que Facebook esté todo ok, que todos los mensajes que llegan estén correctos. Estupendo. Muy bien. Que sepas que puedes mirar esta conferencia, de acuerdo, desde LinkedIn y Facebook y que después la vamos a colgar también en YouTube para que puedas tener toda esa información. Perfecto. Vamos a ver más tips. Perfecto. Vamos a ver más tips. Para mí hay otro tema, de acuerdo, que quería comentarte, que tiene que ver con una dieta digital, ¿sí? Hace muy poco, de acuerdo, escribía un artículo en el blog en el cual hablaba de la dieta digital para consumir menos información online. Si me permites, de acuerdo, lo voy a enviar aquí un momento, ¿sí? Es el artículo de la dieta digital. Voy a enviar también por aquí, lo voy a enviar por Facebook para tenerlo. Perfecto. Y en este artículo básicamente te hablaba de pequeños tips muy sencillos que puedes hacer para un poco disminuir el consumo masivo de vídeos, de podcasts y toda aquella información que se nos presenta online, que al final todo parece interesante, pero que muchas veces no lo es. Así que es importante, de acuerdo, que cuando hablamos de vacaciones hagamos una pequeña dieta informativa. Verás, al final es algo que creo que no te estoy comentando nada nuevo si sabes que durante vacaciones incrementamos el consumo de contenido, porque al final acabamos más viendo pues, más series en Netflix, vemos más contenidos en redes sociales, husmeamos más en contenidos sociales, vemos un poco la felicidad de las personas cuando nos comparten ciertas cosas en Instagram o en TikTok, donde sea, y esa información hace que al final, pues como bien sabes, ¿qué te voy a comentar? Hace que cada vez te enganches más y hace que cuando volvamos de verano estemos bastante más enganchados al celular, al móvil, que durante, por ejemplo, las épocas de trabajo, porque al final lo hacemos más por placer y fíjate que engancha más cuando es por placer que cuando es por trabajo, que es más un tema de obligación y de control. Así que en este caso yo te recomendaría, de acuerdo, que hicieras una pequeña dieta digital y para ello, de acuerdo, te he pasado el artículo para que puedas echarle un vistazo y sobre todo que veas un poco una dieta hecha, sencilla, para que tú puedas empezar desde el punto número 1 hasta el punto final donde realmente consumas menos información. A lo mejor no hace falta consultar tanta prensa, a lo mejor no hace falta consultar tanto Facebook, ni tanto WhatsApp, ni tanto Telegram, es que estoy en 50 millones de cursos. Pues bien, a lo mejor la idea es que en ese momento, de acuerdo, cuando vuelvas de vacaciones, estaría muy bien que hicieras una dieta hipoinformativa, como dice el bueno de Sergio Fernández, de acuerdo, es muy interesante, dieta hipoinformativa, en la cual reduzcas cada vez menos la información, igual que, por ejemplo, no comes ciertos alimentos o igual que, por ejemplo, no haces ciertos tipos de conductas excesivas o no haces cierto tipo de adicciones. Así que un tema interesante a tener en cuenta y es que haz una dieta digital cuando vuelvas de vacaciones, lo que sería un holidays detox, ¿de acuerdo? Que me acabo de inventar ahora, pero sería una especie de concepto de decir, cuando vuelvas, haz un detox y es una forma también de no estar todo el día enganchado a las redes sociales. Estupendo, pues te mando el artículo aquí para que lo puedas ver. Es un artículo bastante completo, de hecho es una mega guía, ¿sí? Entonces simplemente te lo pongo aquí para que lo tengas y, bueno, perfecto, fabuloso. Muy bien, estupendo. Pues bueno, no será por información, vamos a allá por más cosas. Fíjate que volver de vacaciones, regresar de vacaciones es un excelente momento para hacer también una eliminación, para hacer una fulminación de aquellos proyectos o tareas que llevan mucho tiempo incubando. ¿Cuántos proyectos que te encantaría hacer? Como por ejemplo, aquella idea loca de negocio que querías armar, ¿de acuerdo? Para poder hacer una horticultura saludable en tu ciudad y que lo tenías pensado, pero no sabías muy bien cuándo lo ibas a hacer. Ese tipo de proyectos que está muy bien y que yo creo que al final no hay que desechar, simplemente ahora hay que desestimar y más adelante, cuando tengas la ocasión, será un buen momento para hacerlo. Fíjate, al final cuando regresamos de vacaciones tenemos pues, muchos mayores niveles de estrés, estamos más cansados, tenemos más fatiga, nos cansamos más rápido, así que es bastante normal que no
no puedas hacer todos los proyectos. Hay muchísimas cosas que no podrás hacer. Así que es un buen momento, ¿de acuerdo?, para tomar, ¿de acuerdo?, aquellos proyectos que tenías ahí escondidos, que los tenías en un Excel o que los tenías en el Trello, que los tenías en el Asana y que los puedes mirar a los ojos y decirle, pues sabes qué, ahora mismo proyecto ya no eres tan importante, ya no eres tan importante. Así que lo que voy a hacer es guardarte, ¿de acuerdo? Te voy a desechar y más adelante, si surge la oportunidad, pues lo que voy a hacer obviamente es que, pues eso, lo voy a retomar o no. Creo que este tema es interesante porque en general nos cuesta. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho pensar en nuevos proyectos, nuevas ideas y siempre me aferro, ¿no? Es decir, venga, va, esto hay que hacerlo, no hay que hacerlo, es como que tenemos muchas ganas de hacer cosas. Es verdad que cada vez uno es más consciente de las cosas que está haciendo, pero de cierta manera siempre tenemos la idea de decir, no, ese proyecto lo voy a hacer seguro, seguro que encontraré un momento, de acuerdo, en agosto o en septiembre para hacer este proyecto. No te cuentes más mentiras, esto al final son psicotrampas de la mente, ¿de acuerdo? Simplemente para decirte que sí que lo vas a hacer, que lo guardes ahí, pero realmente tú sabes, tienes la experiencia suficiente como para saber que no lo vas a hacer. Así que deséchalo y si realmente es tan importante, como decíamos antes, como los emails, pues seguramente va a regresar como si fuera un boomerang. Perfecto. Otras cosas que te quería comentar y ya vamos llegando al final de los hábitos, que hemos hablado de muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Perfecto, voy a anotar aquí unas cuantas cosas, muy bien. Está el tema de no empieces un hábito justo después de volver de vacaciones. Y fíjate que esto es controvertido, es controversial, porque mucha gente, ¿de acuerdo?, lo que hace es justamente lo contrario, como durante el año no ha conseguido un hábito determinado, ¿sí? ¿Esto lo has intentado alguna vez? Me lo puedes comentar en el chat, ¿de acuerdo? ¿Has intentado alguna vez hacer este hábito? ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que sucede es esto, ¿no? Como nunca lo he hecho, ¿no? ¿De acuerdo? Como nunca lo he hecho, pues ahora que llega septiembre, que llega agosto, pues tengo unas ganas locas de empezarme con ese hábito, de correr un poquito más, de comer saludable, de hacer ese nuevo proyecto que quería hacer. Es decir, queremos hacer aquellas cosas que no hemos hecho y es un tema al final de culpabilidad 100% y porque tenemos unas creencias que nos obligan, digamos, a cumplir al final del año porque es como una especie de rendir cuentas con uno mismo. Es que tengo que rendir cuentas, no vaya a ser que termine el año y que no haya hecho las cosas que quería hacer. Así que este tema es importante, ¿de acuerdo? Y es que cuando vuelves de vacaciones, tu nivel de energía es bajo, tienes muchísimas cosas en la cabeza y en ese momento, curiosamente, es el peor momento para iniciar un nuevo hábito. Seguramente también sería enero, ¿no? Enero, que es tan buen mes para empezar las cosas, en general no es un buen mes porque al final tienes demasiadas cosas en la cabeza, estás cansado, tienes muy poca energía y eso hace que ese hábito no se cumpla. Así que si tienes algún hábito que te gustaría empezar, pues intenta prolongarlo un poquito más, postergarlo un poquito más y a lo mejor más adelante sí que lo podrías hacer. ¿Cómo lo ves esto? ¿Te parece bien? ¿Te chirría un poquito? ¿No lo terminas de ver? Es verdad que tenemos el hype, ¿de acuerdo? Cuando terminas las vacaciones estás pensando muy bien, bueno, me encantaría hacer esto, me encantaría hacer lo otro, pero la pregunta es, a ver, vamos a ser conscientes, vamos a mirar los años anteriores y fíjate que cuando vuelves de vacaciones tenemos muchas cosas pendientes y eso hace, de acuerdo, que lo último que vas a hacer es aquellas cosas nuevas, vas a tender un poco a hacer inercias y después lo que puedes hacer, eso sí, identificar esas inercias, cosas que podrías mejorar y a partir de aquí introducir ese nuevo hábito. Entonces, siempre existe esa posibilidad y esa posibilidad de hacerlo. Perfecto, muy bien. Y vamos allá con el último tip, ¿vale? De acuerdo, que tiene mucho que ver con esto, con el último tip. A ver, perfecto. Y el último tip tiene que ver en evitar cambios bruscos, ¿sí? Y fíjate que tiene mucho que ver con el hábito. Antes decíamos que no cambies grandes cosas, pues evitar cambios bruscos tiene que ver con lo mismo. Mira, por ejemplo, hay el típico ejemplo, de acuerdo, que yo lo he visto muchas veces y que yo he intentado, que es el tema de levantarte mucho antes cuando vuelves de vacaciones. Como durante las vacaciones te has levantado mucho más tarde, un poco tu horario lo has cambiado bastante, porque al final es normal, estamos desconectando y estás haciendo otras cosas, pero sí que es verdad, de acuerdo, que la tendencia es que cuando vuelves de vacaciones es como que, venga, va, ahora sí. Si ahora me levantaba a las 8, ya está bien. El otro día me leí el libro de Robin Sharma y me voy a leer a las 5, me voy a levantar a las 5 y a las 4:30 ya empezaré ahí con la alarma a ver si me levanto. Entonces, claro, esto es un cambio tan bestia, tan brutal para tu cerebro que hace que obviamente esté radicalmente en contra. Tu cerebro al final no quiere estos cambios bruscos, quiere cambios amables, cambios que prácticamente no les note. Tienes que engañar a tu mente para hacer estos cambios. Entonces es muy interesante este punto. Así que quieres hacer grandes cambios, como por ejemplo añadir pues, personas a tu equipo. Si quiero contratar a alguien o que quiero hacer cosas que no había hecho nunca, pues seguramente ese es el peor momento para hacerlo porque tu nivel de frustración en este completo, tu nivel de estrés es tan alto que eso hará obviamente que cuando entres a nuevas personas, cuando hagas nuevos proyectos, cuando intentes hacer cambios bruscos, automáticamente, como decíamos antes, tu cerebro te va a decir que no. Así que para que tu cerebro te diga que no, si tú ya lo sabes, ¿de acuerdo? Intenta buscar alternativas y las alternativas sería espera un poquito más y sobre todo antes de hacer cambios bruscos, haz cambios que sean muy pequeños. Nosotros recomendamos siempre el tema de los micro hábitos, que al final son aquellos pequeños hábitos que te permiten que sean ridículos y sobre todo que los completes.
Y al final, imagínate que en vez de correr 5 kilómetros, puedes correr 1 minuto o 2 minutos y con eso ya tendrás la sensación de logro, de haber conseguido y tu cuerpo querrá más, porque cuando consigues algo, la inercia es querer más. Cuando el primer día no lo consigues, la inercia es no querer más y además incluso generar un grado de enemistad con ese hábito porque ya no lo quieres conseguir. Así que fíjate la gran cantidad de cosas que hay, ¿de acuerdo? Simplemente te lo quería compartir también para que lo vieras. Bueno, y dicho esto, ¿de acuerdo? Que para mí es importante este punto, dime cómo lo ves esto, ¿de acuerdo? Escribe un mensaje privado si te parece bien estos tips, si no estás de acuerdo. Fíjate que al final, como siempre, yo he hablado un poco de neurociencia aplicada, pero al final también tiene mucho que ver con la experiencia. Hay muchísimas cosas que tienen que ver sobre todo en cómo vivimos el proceso de vacaciones, cuál es tu relación con el proceso de vacaciones, así que hay muchísimas cosas que hemos comentado. Pues bien, resumiendo, hemos hablado básicamente de lo siguiente. El primer punto hemos hablado de vigila con tu email, con tus notificaciones, con tus redes sociales y apártalo todo, ponlo en una carpeta aparte y después lo miras cuando tengas un momento para hacerlo. Los correos en copia también ponlos directamente en otro sitio, de acuerdo a aquellas cosas que no son directamente para ti, borralas, las newsletters, borralas también, haz limpieza de esas newsletters, sobre todo, también importante este punto. Otro punto que hemos hablado de hacer es un checklist, ¿de acuerdo? Un checklist donde anotes aquellas cosas que deberías saber cuando vuelvas de vacaciones para no tener que pensar en todo eso y sobre todo para que seas directo ya y saber todo lo que tienes que hacer. El otro cosa que hemos dicho es planifica a 3 días vista, es decir, en vez de la primera semana cuando vuelvas de vacaciones, tener toda la semana completa, planifica a 3 días vista. Eso hará sobre todo que vayas mucho más tranquilo, mucho más holgado. Otro tema que hemos hablado es vigila la bajada de expectativas de lo que hacías en vacaciones y lo que haces ahora. Si, por ejemplo, tu experiencia en vacaciones era mala, pues intenta buscar, vamos a decir, experiencias o tareas estimulantes para que cuando regreses de vacaciones tengas un poquito más de energía y sobre todo no hagas todo el día trabajo porque te vas a agobiar mucho más. Hemos hablado también de la dieta digital, es decir, sobre todo importantísimo, hay un artículo que hemos colgado aquí en el chat, ¿de acuerdo? Que básicamente tiene que ver en cómo hacer una dieta digital y dejar de consumir tanta información porque en vacaciones la gente tiene la tendencia de consumir más información. Hemos hablado también de fulminar las tareas que llevan mucho tiempo y aquellos proyectos que ya llevan tiempo incubando, que al final es un buen momento para hacer la limpieza. Hemos dicho, no empieces un hábito nuevo, ¿de acuerdo? Que no es una buena idea para hacerlo. Y también hemos hablado de evita a toda costa los cambios bruscos. Muchísimas cosas, de acuerdo, que hemos comentado. Yo espero sobre todo, de verdad, que te sean útiles estos contenidos, ¿sí? Que te parecieron, ¿de acuerdo? Ya me lo puedes comentar. Y una cosa que te quería decir es que sepas que este vídeo es muy probable que lo vayamos a guardar, ¿de acuerdo? Para que lo puedas ver. Y además estos vídeos anteriores que hemos publicado en LinkedIn, ¿de acuerdo? En YouTube y en Facebook, los podemos ver todos directamente en el canal de YouTube que estoy colgando aquí a continuación. Lo tienes aquí. Perfecto. Muy bien. Estupendo, los tienes aquí el canal de YouTube para que le puedas echar un vistazo y sobre todo si tienes alguna duda o alguna pregunta sobre esto, que me puedas mandar un mensaje privado, ya sabes que encantado de hablar contigo y perfecto, muy bien, no sé si quieres añadir algo, ¿de acuerdo? ¿Qué te pareció la sesión? Sí, me puedes hacer un thumbs up, ¿de acuerdo? Una especie de, ¿sí? Hacia arriba o no, pulgares hacia arriba si te ha parecido ok, te ha parecido interesante la sesión, coméntamelo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ya sabes que me encantaría que me dijeras temas posteriores que te gustaría hablar sobre temas de neurociencia, de productividad y de formación, que es un tema que también trataremos muchísimo sobre este tema. Y nada, gracias de verdad por estar aquí, como siempre. Yo me lo paso genial compartiendo este conocimiento contigo. Y al final no te creas nada, como siempre, de lo que estoy diciendo. Es importante que lo valides y a partir de aquí, ya lo sabes, me puedes enviar cualquier mensaje y decirme esto me funcionó, esto no, y por qué. Y así también iniciamos un buen debate. Y por mi parte, pues nada, mil gracias de verdad. Gracias, Julia, de acuerdo por tu mensaje, lo agradezco de verdad. Y cualquier cosa, ya lo sabes, me puedes enviar este mensaje y yo estaré encantadísimo también de contactar contigo. Ya tienes mi canal de YouTube para cualquier cosa si quieres ver los capítulos anteriores, así que yo me despido por mi parte y si quieres saber más sobre este tema, también te dejo el blog donde aquí publicamos muchísimos artículos, mega guías bastante largas sobre temas de neurociencia y productividad personal y lo voy a colgar aquí, tanto en LinkedIn como en Facebook. Aquí lo tienes. Estupendo. Pues nada, me despido. Que tengas un buen día, ¿de acuerdo? Y si tienes unas buenas vacaciones, muchísimo mejor. A ver si las podemos hacer pronto. Y te mando un fuerte abrazo y nos vemos prontísimo. Hasta pronto. Chao, chao.